Hola, ¿qué tal? Buenos días. En esta mañana del día 10 de abril del 2020, eh, otra vez en ocasión a estos días de reflexión acerca de la vida, muerte, resurrección, ascensión de nuestro Señor Jesucristo, vamos a meditar en la- en esta porción de la palabra, en Romanos capítulo 8, hablando de nuestra salvación, hablando de la obra de Cristo, de cómo y de qué manera trabajó y obró y se hizo eficiente esa obra en nosotros. Dice así, versículo capítulo 8 de Romanos, el 8 del versículo 1 en adelante, dice: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, y es el que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Quiero enfatizar versículo 12. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, y no es la de vivir en conformidad con la carne, sino en conformidad al Espíritu. Señala y concluye en esta sección de este pasaje el apóstol Pablo, hablando de la, de la eficacia de la obra de Cristo para salvación al hombre pecador. Nosotros, dice, somos deudores. Nosotros que ya los que en algún momento tuvimos un encuentro personal con Jesucristo, que escuchamos su llamado y Él hizo esa obra de salvación en nosotros, colocando, derramando su amor abundantemente, derramando su espíritu abundantemente, sellándonos y demás. Hemos experimentado esto, y el llamado ahora es también, si tú en algún momento, si tú que escuchas no has tenido ese encuentro personal con Jesús para experimentar este gozo, esta paz, yo te sugiero, te aconsejo que escuches esto. Como criatura de Dios, todos somos deudores. De alguna manera u otra, somos deudores
a Él por haber sido creados por Él, debemos pues obedecerlo con todo con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, por haber quebrantado sus mandamientos. Somos deudores a su justicia y le debemos una suma tan crecida. Nuestra deuda como seres humanos es tan alta, eh, que no habría manera de cómo pagarla. Es imposible pagarla. Pero una vez que nosotros tenemos un encuentro personal con Jesucristo, cuando nosotros hacemos nuestra y tomamos el regalo de gracia que Dios nos ofrece a través de la fe en Cristo Jesús, entonces somos salvos. Es colocada a nuestro favor ese sacrificio, esa sangre, ese cuerpo quebrantado y clavado ahí en la cruz, se hace eficiente en nosotros y formamos a ser parte de esa gran familia de Dios, que en algún momento dice la Biblia, estábamos lejos, apartados de las promesas, enemistados con Dios a causa de nuestra corrupción, a causa de nuestro pecado. Por más que quisiéramos, por más que hiciéramos, no era insuficiente, siempre fue insuficiente que el ser humano tratando de vivir y tratando de agradar por sí mismo y tratar de obtener por sí mismo la salvación, quedaba corto, siempre quedó corto. Ahora como si en el momento que nosotros consagramos nuestra vida a Cristo, nos hacemos sus discípulos, y vamos en pos de Él cada día y experimentamos en nosotros esa gracia salvadora, ese perdón sin igual, experimentamos esa comunión diaria con Él. No podemos decir eh, que no debemos nada a la justicia de Dios, porque Cristo, sí, cierto, pagó la deuda, ha pagado la deuda. Por esta razón, debemos amar más, porque dice la Biblia que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? ¿Cuánto te perdonó Dios? ¿Y cuánto te está perdonando hoy? Somos deudores a la gracia de Dios, no a su justicia, porque, vuelvo a repetir, ¿con qué le vamos a pagar? ¿Cómo le vamos a pagar? Él nunca me acusará de una deuda que ya ha sido pagada. Él pagó, fue fiador, se hizo pecado por nosotros a fin de acercarnos a Dios. Cristo dijo cuando ya estaba ahí en la cruz, consumado es. Y con esto quiso decir que todo cuanto su pueblo debía, cuanto la humanidad debía, fue cancelado para siempre. Entonces algunos dicen, ok, entonces, pues ahí está. Cristo murió por todos, entonces todos somos sus hijos, todos tenemos ya acceso directo, así nada más, al cielo. No es así. Cierto, Cristo satisfizo enteramente la justicia divina porque la paga del pecado es muerte. Nuestra condición era de muerte, entonces estábamos condenados y solamente nuestra muerte podía satisfacer esa justicia que era la condenación. Pero Cristo tomó nuestro lugar, satisfizo la justicia divina, la cuenta quedó saldada, la cédula clavada en la cruz, perdón, el recibo fue entregado y nosotros no somos más deudores a la justicia de Dios, pero
por el mismo hecho de que no somos deudores a Dios en ese sentido, hemos llegado a constituirnos en 10 veces más deudores de Él de lo que lo hubiéramos sido de otra manera. Amigo y hermano, detente y consideremos por un momento cuán deudores somos a la soberanía divina. ¿Cuánto debes a su desinteresado amor? Pues Él dio a su propio Hijo para que muriese por ti y por mí. Consideremos cuánto debemos a su gracia perdonadora, que aún después de 10,000 ofensas, después de 10,000 afrentas y después de 10,000 hierros, nos ama tan infinitamente como siempre. Nos ama a pesar de lo que somos. Considera lo que debes a su poder, cómo te levantó de la muerte del pecado, cómo te ha guardado de caer, cómo te ha protegido, cómo te ha sanado, cómo te ha provisto, cómo ha preservado tu vida espiritual, cómo te ha arraigado y te ha fundamentado, cómo te ha hecho crecer, cómo te ha impulsado, cómo te ha animado, cómo te ha consolado, cómo te ha acompañado. Y aunque 10,000 cercaron nuestro camino, nos hizo capaces de andar por él, por ese camino, y cómo nos ha hecho capaces de andar y de atravesar esos valles de sombra de muerte, sin titubeos, porque él como buen pastor, con su vara y su cayado, nos ha infundido nuevas fuerzas, nos ha señalado el camino. Considera lo que debes a su inmutabilidad. Aunque tú y yo hemos cambiado de parecer 10,000 veces, Él no ha cambiado ni una sola vez. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. No se arrepiente como nosotros, no cambia de parecer. Él cumple sus promesas, Él cumple su palabra. Estamos muy endeudados con los atributos de Dios. Piensa en su sabiduría, piensa en su poder, piensa en su conocimiento, piensa en su dirección, en su enseñanza. Tú mismo te debes a Dios, yo mismo me debo a Dios y le debemos todo lo que tenemos. Rindámonos pues a Él como un sacrificio vivo, santo y agradable, pues este es nuestro culto racional. Y de esta manera evidenciaremos, nos daremos cuenta nosotros mismos de que somos hijos de Dios. Espero que haya sido de utilidad, haya sido de bendición. Hasta la próxima.